Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Iniciamos esta jornada de debate y discusión en su estructura tradicional. El que hizo grande este programa es su formato Zoom deportivo en un día lluvioso, tanto en Valparaíso, que es la capital legislativa, como en la capital del país, en Santiago, donde también ha habido lluvia y estamos realmente comenzando un invierno bastante feroz, pero estamos protegidos. Tenemos forma de enfrentar esto porque Mate al Rey tiene un director y un editor que es un hombre fogueado en todo este tipo de lides, el inexplicable e inextinguible Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos, licenciados, tranquilos, impresionados por el hecho de que estaba pensando de que Valparaíso, a pesar de estar, de alguna forma está al norte de Santiago. Pero lo impresionante es que Santiago está al sur de Valparaíso. Y eso me hizo un eco, una repercusión en mi saber. Y estaba de alguna forma tratando de ponerme en los zapatos del presidente. Claro. Y tratar de analizar la profundidad de sus pensamientos. Yo estoy bien, licenciado, yo estoy tranquilo. Creo que hasta el momento todo avanza según los planes. Sí. Y ahora se viene lo que se viene. Usted sabe muy bien lo que se viene. Y afírmese. Afírmese usted, compadre, como decía, ese espacio tan interesante de Enrique Maluenda. En ese gran programa de televisión, el Festival de la Una, que acompañó tantos almuerzos en una época tan bonita para el país, Sergio. Pero sí, una tranquilidad que ahora no se siente. Sí. No. Con los premios de Poncho Lindo, con los vinos View, ¿no? Guitarras Tizona, claro, y salsa y tal para todo el año, inclusive. Eran esos el nivel de premios que tenía el Festival de la Una. Bueno, platita poca pero segura. Sí, pues. En realidad, Enrique Maluenda fue más que un animador, era un paradigma, un hombre que llegó en esa época oscura vestido de guayabera, con todo el aire centroamericano, creo que estuvo en Puerto Rico, en Nicaragua. No sé, ¿dónde estuvo realmente Enrique Maluenda? En Puerto Rico. Seguramente le hacía show a la contra. Muy probablemente, claro. Tiene que haber estado en ese sentido. Y bueno, estamos con una formación titular, un equipo que ha venido repitiéndose en las últimas ediciones de Mate al Rey. Estamos con un hombre que viene de la rebelde comuna de San Joaquín, particularmente de la Junta de Vecinos número 1 de... Se volvía siempre. Villa Brasil, ¿puede ser? Villa Brasil. Villa Brasil. El compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Sergio? Felipe. Un gusto nuevamente estar acá para poder comentar algunos hechos y acontecimientos de la semana política y especialmente de lo que se viene y lo que nos va a deparar este invierno, que va a ser lluvioso, frío e inclemente en muchos aspectos. Así que hay que... ¿Qué adjetivos más sombríos utiliza Gómez Leighton para referirse a aquella discusión que se viene acá? Y estamos también con un púgil, con un peso pesado, con el historiador, el compañero Felipe Portales. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pero no es nada de pesimista, si es lluvioso va a ser muy bueno. ¿Ah? Eso es cierto. Yo lo dije lluvioso, agregó lo que pasa es que yo estoy un poco paradójico como el presidente que analiza, ¿no?, de que uno puede estar en el norte y al mismo tiempo al sur. Y ese tipo de razonamiento nos traen alegría en este momento. Las cosas a veces dan frío, pero también pueden dar calor. Bueno, comenzamos este programa. Yo quiero hacer solamente un par de observaciones. Lo que va a marcar la discusión hoy día muy probablemente va a ser el cierre del funcionamiento de la Convención Constitucional. En la próxima semana, el día 4, se dará la ceremonia en que formalmente la Convención Constitucional se disuelve. Ya está el texto armonizado de aquellas normas que fueron votadas por la Convención Constitucional durante todo el periodo de trabajo.
y al mismo tiempo esto ya ha permitido que formalmente nos vamos a referir fundamentalmente a lo que ocurre dentro de la izquierda, las izquierdas, como dice Gómez Leighton, que comienzan a tomar posición en relación con este texto constitucional, ¿no? Vienen distintas, hay una discusión bastante importante, tanto principalmente porque ya hay un texto objetivo que es el que respecto del cual el plebiscito habrá de dirimirse, si aprueba o rechaza dicho texto constitucional. Y existiendo dicho texto, entonces ya es mucho más obligatorio que todas las corrientes comiencen a definirse. Esto es un tema central. Ahora, en relación con cerrado el capítulo de lo que viene ahora, que es el momento en que se inicia propiamente tal la campaña plebiscitaria, desde el punto de vista político hay una medida que probablemente va a marcar en buena forma y permite conocer el verdadero signo de este gobierno, cuál es la reforma tributaria. Una reforma tributaria que significa una rebaja de impuestos para las empresas en 2 a 3 puntos y un aumento para el impuesto a las personas. Un anuncio efectuado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que va acompañado también por una masiva compra de dólares que busca, mediante este mecanismo bastante inocuo, meter dólares en el mercado en una operación que ha sido calificado por muchos economistas como un regalo para la banca y para el gran capital financiero, que en términos prácticos ha atendido la situación del dólar a escala mundial y el valor que tiene también el cobre, que es uno de los elementos determinantes para la cantidad de dólares que hay en la economía chilena, seguramente van a tener un impacto bastante menor. El aumento en el valor del dólar es de aquellos aumentos de los más grandes que se tenga conocimiento en las últimas décadas. El dólar ya está sobre los 930 pesos y no hay ningún signo, al menos después de la inyección de cerca de 5.000 millones de dólares por parte del Banco Central en la economía, que salió a vender el Banco Central con la finalidad de que baje el precio del dólar. Esta cuestión, los efectos de ambas medidas, el anuncio de una rebaja de impuestos y este espaldarazo al capital financiero, comienzan a dar un contenido que, más allá de la discusión en Twitter y en las redes sociales sobre el problema del plebiscito, comienza a definir claramente un perfil bastante marcado por parte de la conducción económica del gobierno del presidente Boric, que lo permite identificarlo con total claridad como un gobierno que está aplicando las clásicas medidas neoliberales, ¿no? Son medidas de contracción en la demanda, que es la forma como se está abordando la cuestión de la inflación. Y esta situación económica, en consecuencia, estas medidas que son medidas contractivas, tienen un impacto directo sobre las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. Quiero subrayar, para ir terminando, una declaración que hizo el presidente Boric, particularmente respecto de la posibilidad de hacer un nuevo IFE, un bono general para el invierno, donde él indicó que lo consideraba poco adecuado, atento que la inyección de dinero en las mesas de los trabajadores importaría una debilidad en la conducción económica del país para los efectos del control de la inflación. Vemos entonces que las medidas contracíclicas que está aplicando el gobierno, las medidas económicas, apuntan no al fortalecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores, sino principalmente al fortalecimiento de la estabilidad de la estructura del gran capital financiero. Esto no puede, obviarse. Creo que es algo que en cada una de las medidas que está tomando el gobierno apuntan precisamente en el mismo sentido. Ya lo tratamos en el programa anterior, ocurre algo similar con la verdadera determinación económica que hay de fondo respecto del cierre, por ejemplo, de ventanas y un montón de otras medidas que está aplicando el gobierno. Este es un poco como una idea general, algunas cosas jocosas respecto que de alguna forma aludía Reisenberg sobre
que Chile está al sur de Perú y Perú está al norte de Chile, que son algunas de las afirmaciones que ha hecho nuestro presidente de la República. Pero bueno, dejaremos esos temas para el debate y la discusión de nuestros panelistas. Para seguir en el orden tradicional, le doy la palabra a Juan Carlos Gómez Leighton. Efectivamente, yo creo que esta semana ha sido noticiosa, no solamente por los hitos históricos reales y efectivos que se han producido, sino también con estas boricosas que ya nos tiene acostumbrado el presidente Boric en sus intervenciones que realiza, que deja una estela de risas y burlas y memes en todas las redes sociales, ¿no? Bueno, pero eso es lo característico de los últimos presidentes de este país. Es decir, Piñera inauguró eso de una u otra manera, lo ha continuado, profundizando en un sentido lo que pasa con Boric, ¿no? Pero lo más importante desde mi punto de vista para el proceso político que se abrió en octubre del año 19, con la rebelión popular y ciudadana, como también del acontecimiento que cierra esa rebelión, que fue el 15 de noviembre, con el acuerdo de paz y nueva constitución, etcétera, ¿cierto? Es el fin del trabajo y la labor que había realizado durante un año la Convención Constitucional. La Convención Constitucional, que se inicia el 4 de julio del año 2021, es un hito en la historia de Chile, más allá de cualquier consideración valórica, política, ideológica que podamos tener sobre ella. Porque es la primera vez, y esto lo hemos dicho una y otra vez, ¿cierto? Es la primera vez que una constitución política del Estado de Chile es redactada por un conjunto de personas, hombres y mujeres, de manera paritaria, con la presencia de pueblos originarios para que redacten una constitución política. Eso nunca se había producido en Chile, porque todas las constituciones habían sido redactadas ya sea por uno o dos sabios o por un grupo de personas designadas por el poder constituido, especialmente por el poder ejecutivo, en el caso de 1925 por Arturo Alessandri Palma, y en el caso de 1980 por el desagradable y nefasto dictador chileno Augusto Pinochet. Desagradable. Desagradable totalmente, o sea, un ser que da asco nombrarlo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hoy día tener una constitución emanada desde un sector de la ciudadanía o sectores importantes de la ciudadanía es un hito relevante. Y pone fin a esta labor, y el próximo lunes se entrega al presidente de la República este texto que ya podemos analizar, comparar con otros acerca de su validez, acerca de su fortuna, si ustedes quieren, usando un concepto de Maquiavelo, la fortuna que pueda tener este instrumento político. Las constituciones políticas son instrumentos políticos que nos permiten organizar los poderes, como también organizar la lucha por el poder, no del Estado, porque hay que decirlo claramente, no de la sociedad en sí misma, el poder de la sociedad, sino del poder del gobierno. Fundamentalmente resuelve a través de una serie de normas quiénes van a gobernar y cómo lo van a gobernar y qué van a hacer y con qué leyes van a contar. Eso es fundamentalmente lo que establece una constitución y otros derechos tanto de los ciudadanos como otras cosas que son importantes para la vida en comunidad. La constitución política son instrumentos de dominación. No es que sean solo y exclusivamente eso. Expresan también las formas de dominación que se dan al interior de una sociedad. Y hoy día la constitución la nueva constitución expresa justamente las diversas posiciones de poder que distintos grupos tuvieron al interior de esa convención, como también tratando de reflejar que el poder de la sociedad. Habría que hacer una serie de entrecruces para poder observar bien cómo la clase dominante, la clase capitalista dominante, tiene hoy día presencia en esa constitución o no la tiene.
de qué manera se expresan sus intereses y de qué manera se expresan también los intereses de los sectores que no tienen ese poder. Entonces hay que hacer un análisis dialéctico, si ustedes quieren, de esa Constitución para poder observar bien cuáles son los beneficios y cuáles son las contradicciones que tiene, ¿no? O como también sus desvirtudes, las cosas negativas. Porque las constituciones siempre tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Todo depende del cristal, cómo se mire y de dónde uno se ubique, ¿no? Por esa razón, la Constitución misma va a ser un instrumento, un texto, por llamar, altamente discutible a lo largo de estos 2 meses que se inician a partir del 4 de julio hasta el 4 de septiembre, donde finalmente esa discusión no se va a suspender, sino que se va a reflejar en la decisión ciudadana de aprobarlo o rechazarlo. Juan Carlos, en una entrevista que sacamos en el Porteño, una entrevista hecha por Valder, ¿no? En el Clarín. Sí, sí. Tú planteas una idea un poco catastrófica en el sentido de que gane el rechazo. ¿Eso significa que Juan Carlos Gómez Leyton está llamando a votar a prueba? ¿Significa eso? A ver, el tema central es la siguiente, ¿qué significa que gane el rechazo? A ver. Si uno dice, va a ganar, si yo me pongo en la construcción de un escenario político en que el triunfador es el rechazo, obviamente todo este trabajo realizado por estos 154 convencionales, menos los 37 de la derecha que estuvieron obstaculizando permanentemente ese proceso, ¿cierto? Va a quedar en nada y vamos a seguir con la Constitución de 1980. Sí. Quedaríamos igual como estamos ahora. Quedaríamos tal cual como estamos en este momento. Ya. En este momento. Porque lo que se plantea es una posibilidad de que la derecha podría, ¿cierto?, entrar a hacer alguna reforma para ayornar la Constitución de 1980-2005, ¿cierto? Y esa es la realidad. Ahí hay una situación de continuidad efectiva, total y completa. Ya. ¿Ya? Ahora, si yo me pongo en el otro escenario que gana el apruebo, como yo digo en esa entrevista, que lo más probable es que gane el apruebo, es posible, ¿cierto?, de que se abra una nueva estructura política de oportunidades en la cual podría ser posible, a través de mecanismos de movilización social, de presión social, de activismo, comenzar a exigir, y yo no lo digo que sea a partir del 4, yo incluso digo en la entrevista que sea antes, durante y después del 4 de septiembre, de exigir una cuestión que debió haber estado presente en las normas transitorias de la convención, que era llamar a unas elecciones generales para que la nueva constitución tuviera también nuevas autoridades. Ese es un proceso que no se hizo. O sea, en el sentido de que se renueven las autoridades con la entrada en vigencia de la nueva constitución. Exacto. Es que mira, incluso otros constitucionalistas lo han ido también señalando, lo decía en alguna entrevista pasada que le hicieron a la Camila Vergara, que es una constitucionalista destacada, que tiene una orientación desde un punto de vista de lo que es el desarrollo del poder popular, etcétera, de la soberanía popular. Ella también ha planteado lo mismo. Es decir, no es descabellado poder presentar la idea de que hay que presionar y obligar, ¿cierto?, con movilización, porque no se puede hacer de otra manera, porque no está en el articulado de la nueva constitución y tampoco en la ley 21.200 que se haga eso. Entonces, la posibilidad de hacer para poder abrir espacios para mejorar la constitución que hoy día se ha elaborado. Esa sería como la presión. El objetivo, primero tener nuevas autoridades. ¿Por qué? Porque fíjate que hay una cosa que se dice poco. Si gana la nueva constitución, le entrega al presidente Boric una serie de tareas que tiene que realizar durante los 4 años que dura esta transición. Son como 20 tareas
asignada al presidente por parte de la convención, en la cual el presidente tiene que traducir en leyes, ¿cierto? Los articulados generales y principios fundamentales de la nueva constitución. Pero para eso tiene que lograr mayoría de aprobación en el Congreso. Bueno, y ahí no tiene mayoría, pues. Y exactamente. Precisamente sobre ese punto, Juan Carlos, se expide Felipe Portales en otra entrevista también dada para Clarín. Es una conversación con Leopoldo Lavín Mujica, me parece, Felipe, ¿no? Sí. Más que una entrevista, es una conversación. Precisamente sobre este punto, ¿cómo ves esto, Felipe? Sí, yo desgraciadamente veo una realidad muy distinta. Yo creo que, sin perjuicio de que efectivamente hubo una elección de convención, desgraciadamente el sistema de elaboración de la Constitución creo es antidemocrático, porque en la medida que se establece un quórum de 2/3, eso significa que las decisiones las toma el tercio. Claro. Y eso es antidemocrático. Y peor aún, luego de eso, se agrava la situación al conferirle al actual Congreso de la supuestamente fenecida Constitución la tarea crucial de concretar legislativamente el nuevo texto constitucional. Y en la medida que en ese Congreso la sola derecha tradicional tiene mayoría a través de la mitad del Senado, o sea, tiene poder de bloqueo, eso obliga a que toda legislación que se apruebe para concretizar la nueva Constitución va a tener que contar con el apoyo de la derecha. Entonces, creo que se diluye cualquier significación democrática que pueda tener la Convención y la nueva Constitución. Y se constituye además como un gran engaño. Y esto no me extraña porque el proceso político chileno desde 1989 que viene priorizado por un sistema engañoso justamente a partir de la reforma constitucional del 89, donde la Concertación le regala solapadamente, algo que la gran mayoría de los chilenos, la generalidad no lo sabe, la futura mayoría parlamentaria, para así poder plausiblemente decir que no hacía cambios porque no podía, y no porque no quería. Y bueno, ahora estamos de nuevo, en la misma situación básicamente. Ahora, tampoco yo creo también que generalmente se exagera la importancia de una constitución. La constitución al final es una ley, es la principal ley, pero es una ley que puede cumplirse o no. Y de hecho, si bien esto es un fenómeno más universal, pero yo creo que difícilmente Chile puede ser superado en cuanto a la contradicción que sistemáticamente ha hecho de la legislación y la práctica. Partiendo por el siglo XIX, donde esta República Democrática era en el fondo una monarquía absoluta, con un presidente que elegía al Congreso, a los jueces, hasta los obispos los elegía en conjunto con el Vaticano. Recordemos que estaba unida la Iglesia y el Estado. Y a sus sucesores. Hasta 1891, bueno, en 1891 a través de una guerra civil, ahí hay otro elemento clave de la poca importancia que tiene el texto mismo. Fíjese que en 1891 cambia completamente el régimen político, de un extremo presidencialismo a un extremo parlamentarismo. Y no se cambia ni una coma de la Constitución de 1833, ni una coma. O sea, en el fondo se reinterpreta. O sea, da lo mismo. El texto da lo mismo. La relación de poder hacía que el régimen fuera diferente y esa relación de poder ni siquiera se preocupaba de ajustar la Constitución a la nueva realidad. Insuperable, yo creo eso. Después, bueno, tenemos la Constitución del 25 que
ahí nos han engañado completamente diciendo que era una constitución democrática, no fue ni en su origen, como bien dijo Juan Carlos Gómez, fue nombrado, los que redactaron fueron nombrados por Alessandri, y Alessandri el texto, después aprueban el texto y otra comisión más grande, designada también por Alessandri, empieza a tener oposición y mandan al comandante jefe del ejército, Mariano Navarrete, para que amenace a los miembros de la comisión de que si no va a haber un nuevo golpe, y listo, y se aprueba la Constitución del 25, ratificada después en un plebiscito trucho, igual que la del 80. Pero nosotros desde siempre entendimos que esa era una Constitución democrática, que había sido elaborada por una comisión plural, etc. Y claro, o sea, eso es bien dramático, o sea, porque en el fondo los chilenos no tenemos ni conciencia de nuestra historia. Estamos hablando de cuestiones cruciales de la historia, no estamos hablando de detalles. Y estamos completamente engañados. Entonces, yo creo que no ha sido tampoco sorpresa que ese engaño se haya seguido manifestando en estos últimos 30 años de la manera como ha sido, y que ahora culmine con este engañoso proceso constituyente de la manera que ha sido. Es bien lamentable, es bien lamentable, pero creo que esa es la realidad. O sea, ojalá que no lo fuera y ojalá que yo estuviese equivocado, pero perdón, yo creo que son los hechos y los hechos hablan por sí mismos. Entonces, desgraciadamente creo que de acá no va a surgir nada nuevo. La derecha y las dos derechas con mayor razón van a tener la posibilidad de reglamentar la nueva constitución como quieran, incluso de cambiarla en lo que quieran, porque se ha establecido un quórum de 2/3. Bueno, las dos derechas tienen los 2/3 en cada cámara. O sea, si ellos quieren, por ejemplo, han manifestado desde republicanos hasta socialistas que les gusta el Senado, que no están de acuerdo con esto. Ya consiguieron con el quórum de los 2/3 que la Cámara Regional incorporara elementos importantes del Senado. Bueno, ¿y qué les va a costar entonces en 1 o 2 años más, para no ser tan provocativo, darle un poco más de atribuciones a la Cámara Regional, que se va a seguir llegando a la Cámara Regional, pero va a ser como casi igual al Senado, puede llegar a ser igual al Senado que tenemos ahora. Sí. Y todo eso hecho de acuerdo a los cánones constitucionales. Entonces, es un ejemplo que les doy de una cosa tan relevante, de cómo, en definitiva, este proceso va a ser inútil desde el punto de vista de generar las bases para un cambio del modelo chileno. Eso es lo que queremos, ¿no? Que se cambie el modelo neoliberal heredado. Bueno, no hay ningún elemento que nos permita esperar eso. Y peor todavía, yo creo que se van a generar mayores expectativas si gana la prueba, que van a ser frustradas de manera muy clara en el futuro. Por eso yo digo que al final da bastante lo mismo que gane la prueba o el rechazo, porque el factor clave del poder lo va a seguir controlando la derecha. Eso. Bien, yo comparto la conclusión de Felipe, aun cuando lo hago desde una óptica distinta, desde un cristal distinto, como diría Juan Carlos Gómez. Una sensibilidad. ¿Ah? Una sensibilidad distinta. Una sensibilidad distinta, claro. Yo recuerdo a Sergio Risenberg hace poco en el Tabeli conversando con su gran amigo de la Masa, con el constitucionalista de la Masa, ¿no? Ese hombre lamentaba la muerte de una institución de 200 años, dice Bernardo de la Masa, refiriéndose al Senado, ¿no? Y él mismo se refiere a la Cámara Regional, creo que es el nombre que tiene, como un instituto senatorial. Creo que la expresión viene de la Masa, que no me cabe duda que va a ser señero en relación con este punto. A ver, yo quiero hacer la siguiente observación. Y también quiero aprovechar de hacer un homenaje a Luis Vitale, que esta semana se cumplieron 12 años de la muerte de este gran historiador marxista.
de quien pienso que probablemente es, dentro de los pensadores marxistas en el país, después de Recabarren, probablemente el más notable, ¿no? Precisamente por la reivindicación que él hace de carácter socialista de la revolución, la reivindicación que hace precisamente de la revolución como un acto insurreccional y armado, y también su enfrentamiento y su polémica feroz, ¿no? Con el reformismo, el etapismo, ¿no? Que atrapó a la izquierda y a las principales organizaciones obreras desde la época de la FERTE, ya bien entrados los años 20, hace 100 años ya. ¿Qué es lo que quiero señalar al respecto? Lo primero, tres cosas muy breves. Lo primero, de que el elemento de análisis para poder comprender la naturaleza del proceso constituyente no pueden ser simplemente las normas, sino que tiene que ser la viva lucha de clases. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es que el gobierno de Boric, que es un gobierno que se presentó como un gobierno antifascista o un gobierno que iba a impedir que la derecha se entronizara en el poder para frenar a las huestes de Kast, la verdad es que no solo esta semana se supo de que el presidente Boric le prestó apoyo o le ofreció apoyo militar, ni más ni menos que a un distinguido dirigente fascista como Zelensky, el presidente de Ucrania, sino que también ha tomado un conjunto de medidas que no pueden sino considerarse como típicamente neoliberales. Y esto marca en consecuencia que estamos en presencia de un gobierno que en la apariencia es un gobierno feminista, ecologista, posmoderno en toda su línea estética, pero en cuanto a su contenido es lo que dijo el propio presidente Boric en la entrevista con el expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Que probablemente... me parece que esto lo dijo Carlos Altamirano, el gobierno de derecha más exitoso de la historia del país, el gobierno precisamente de Lagos, que es el que entronizó y estableció más o menos la relación entre el capital y las masas. Eso lo primero que creo que es necesario señalar es que estamos en presencia de un gobierno y de un proceso que viene del Acuerdo por la Paz y que es un gobierno y que apunta a la recomposición, a la restauración del régimen. Esa es la primera idea. Y la segunda, que el gran argumento que se utiliza para decir que hay que votar a prueba y que la nueva constitución es un avance, volviendo también a las bromas, es una tautología. Eso es una tautología porque el hecho de que se sepulte la constitución de Pinochet no necesariamente va a significar que el orden que emerja jurídico después de defenestrada, digamos, esta constitución, va a ser uno que favorezca a los trabajadores. El análisis no puede ser Pinochet, no Pinochet, sino que tiene que ser un análisis de clase. Y voy a ejemplificar esto con una imagen que es un poco grotesca. Yo creo que nadie, en su sano juicio, habría planteado de que había que votar sí en el plebiscito de 1980 a pretexto de que era un avance. Desde el 73 al 80 no había constitución, había unas actas, unos reglamentos constitucionales, ¿no? Simplemente, que permitían el funcionamiento de las instituciones. Se había cerrado el Parlamento, se habían cerrado los partidos políticos y el funcionamiento de los sindicatos. Nadie en su sano juicio, ni siquiera un ultra reaccionario y comprobado gente de la CIA como Eduardo Frei Montalva, llamó a votar que sí por esa constitución. No obstante, formalmente establecía un estatuto de garantías y derechos fundamentales bastante moderno, si lo consideramos en relación a lo que era la Constitución del 25. A nadie se le hubiese ocurrido hacer ese planteamiento. No obstante, se estaba estableciendo un estatuto de derechos distinto. ¿Y cuál es la razón? Porque seguía habiendo dictadura. Y por lo mismo era absolutamente relevante que se votara o no se votara una constitución. Creo que el razonamiento que nosotros tenemos que aplicar actualmente respecto del nuevo orden constitucional es más allá de la formalidad, si esta es, porque obviamente no va a ser la constitución de Pinochet ni la de Pinochet Lagos. Lo que va a resultar aprobado es aquello que emerge de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Es si esa constitución expresa los grandes intereses populares. Y eso no es así, no solo por su contenido formal, vale decir, este texto armonizado que se nos ha llegado, que es la refrendación del orden capitalista en todas sus formas, sino que además, como yo creo que ha apuntado muy bien Felipe, las normas transitorias permiten señalar de que este texto que se nos presenta como constitución no es rigurosamente para aplicar las categorías del derecho, no es rigurosamente una constitución, ¿no?
En la teoría constitucional, la Constitución goza de supralegalidad. Y las normas transitorias lo que han hecho es dejar este texto que sale de la Convención a merced de la mayoría parlamentaria que ha sido generada por el actual orden institucional. En consecuencia, de aquí a 4 años más, lo que se va a iniciar un proceso de transición que no va a tener por objeto materializar las grandes aspiraciones populares, sino más bien adecuar aquellas cosas que son disonantes en la actual Constitución con los requerimientos inmediatos que tenga Juan Sutil, que tenga la Confederación de la Producción y Comercio, que tenga la SOFOFA, que tenga el APRA en el sur, y que se expresan materialmente en que esto es un gobierno que esta semana ingresó un nuevo requerimiento de estado de excepción constitucional en el Gualmapu. Y cuando lo fundamenta la ministra, y con esto quiero terminar, cuando lo fundamenta la ministra Siches, hay una cosa que es muy interesante, que dice que ellos aplicaron esto, que este no era un estado de excepción acotado, sino que era un estado de excepción completo y que era necesario para acabar precisamente con el terrorismo. Esto lo dijo no solamente calificar de terrorista a las organizaciones mapuche, esto no solamente lo dijo la ministra de Interior, que ya está caracterizada como una persona de derecha, sino que se sumó a estos dichos la ministra de Defensa, Fernández Allende, ¿no? Me parece que son estas cuestiones las que yo creo que hay que tener en cuenta para plantearse una posición respecto a la disyuntiva plebiscitaria en la cual no están comprometidos los intereses de los trabajadores. Juan Carlos, por favor. Sí, mira, yo tengo la impresión de que estoy en acuerdo en muchas cosas que dice Felipe, en muchas cosas que dices tú, y también estoy en desacuerdo de otras. ¿Ah? Y eso es lo interesante del debate político, del análisis político. Porque partiendo de la base de que nosotros tres que hemos estado en este programa somos críticos de la forma como se articuló y se desarrolló el proceso constitucional, porque no reflejó de ninguna manera, ¿cierto?, las grandes aspiraciones que se habían manifestado en la revuelta del 18 de octubre del 19 en adelante, y que fue, cierto, canalizado y institucionalizado por el poder constituido, tanto legislativo como gubernamental en ese momento de Piñera. Sin duda que esos sectores fueron, y yo lo dije y lo he dicho, derrotados por este proceso constitucional. Eso está claro, si eso no se pone en discusión, nadie lo está negando a favor o en contra, sino que ese es un hecho real y efectivo. Por lo tanto, y también lo dije en este mismo programa, y se puede revisar, de que lo dije también en un programa internacional, de que los trabajadores tampoco tenían expresión en esta convención, que los grandes grupos de trabajadores, como los trabajadores del cobre u otros, no tenían expresión política directa en esta convención. Por lo tanto, esos sectores habían quedado sin expresión. Ahora, si nos vamos a su vez, expresó la convención a las grandes mayorías nacionales, tampoco lo expresó, porque efectivamente en la elección de convencionalistas solamente votaron por elegir convencionales el 42% del padrón electoral, el 42.3% de inscritos votaron por convencionalistas. Y yo creo que ese es un dato también significativo que nos dice que de esta convención expresa a un reducido grupo de la sociedad chilena. ¿Estamos? Yo creo que hay que dejar claro aquello que es así. Sin embargo, y más allá de esa constatación, expresa también un deseo de cambio institucional y político que mucha gente que ha participado en los procesos electorales en los últimos tiempos han manifestado. Eso también uno tiene que atenderlo, y que eso provoca la configuración y constitución y formación de un nuevo texto constitucional, de una nueva estructura jurídico-política al servicio de la dominación de los grandes intereses del país, también es cierto. También es cierto. Acá no hubo, y esto yo lo digo categóricamente, acá no hubo una ruptura en la cual la estructura social, la estructura del poder dominante se haya destrozado,
se haya destruido para haber conformado otro tipo de expresión política que pudiera generar una expresión de lo que Gustavo señala, de la expresión de la gran mayoría o de los sectores trabajadores. Entonces, acá tenemos acotaciones, tenemos grupos acotados que expresan situaciones. Ahora, ¿qué significa aquello? Si uno mira la historia a lo largo del tiempo, la historia de Chile, uno observa, y este es un detalle tal vez, así como cómo se producen los cambios políticos en la sociedad chilena a lo largo de estos últimos 200 años. ¿Cuáles han sido los mecanismos del cambio político? ¿Cuáles han sido los mecanismos? Han sido, curiosamente, los procesos revolucionarios activos que hayan derrocado, que hayan votado, que hayan destrozado los regímenes políticos existentes. Ni las constituciones existentes. Es solamente quien ha tenido la capacidad de romper y quebrar las instituciones constitucionales no ha sido las masas populares, ni de los trabajadores, ni de los pueblos originarios, ni nada. Ha sido la propia clase dominante. La propia clase dominante ha destrozado sus propias constituciones. Lo hizo el 91, como bien decía, Portales, cuando reinterpreta la constitución política y establece un régimen parlamentario trucho, que realmente es excepcional en todo el mundo, porque ni es parlamentario, sino que es una cosa de repartirse, ¿cierto?, los beneficios económicos que daba el Salitre en aquella época. 1891. Se quiebra propiamente la constitución del 33 en el 25 y nombran una nueva constitución que la mantienen, ¿cierto?, hasta el año 73, que vuelven a dar un golpe y destrozan la constitución del 25. Y ahora tienen que entregar la constitución del 80, porque si no, el proceso de rebeldía, de insurgencia social, habría votado a Piñera y tal vez al régimen político existente y al sistema. Ahí hay una unión de todos aquellos partidos y coaliciones y sectores acordes con el orden neoliberal que salen en defensa total de aquello y establecen esta nueva constitución. Y esta nueva constitución, a pesar de todas las cosas que dice Portales, y yo estoy de acuerdo con eso y yo no estoy negando aquello, abre, por eso siempre hablo yo de estructuras de oportunidades políticas, estructuras políticas de oportunidades que permitirían, ¿cierto?, construir algo distinto. Porque la pregunta, y esta pregunta yo lo he hecho varias veces en este programa, si no tuvimos la fuerza política, social, para irrumpir después del 20, después de la pandemia, para frenar efectivamente ese engaño que dice Felipe, hoy día lo tenemos para hacerlo de nuevo. O tenemos que pelear dentro de las propias instituciones que hoy día se instalan para lograr tiene una pregunta, Juan Carlos. Yo quiero que Juan Carlos me aclare un poco, porque a mi forma de ver como que mezcla dos cosas que son... A ver, ¿cuáles? Porque nosotros no tuvimos, se supone nosotros, yo me estoy sumando al grupo de ustedes porque simplemente Gracias. Esto es el mismo programa, digamos, ¿no? Sí, yo lo aclaro para la gente de la familia que a veces me ha quitado el saludo los fines de semana. La pregunta es si nosotros no tuvimos fuerza y por eso hay que votar a prueba. No, ¿Cuál es la relación? Pero, está bien. Y quedo todavía aún más confundido, fíjese, Juan Carlos. Usted dice que en su entrevista de Clarín dice que de ganar el rechazo, Chile podría entrar en un proceso de involución democrática de profundidad y características aún impredecibles. O sea, estamos ante, digamos, se nos abren las puertas del averno en caso de que gane el rechazo. Eso significa que, por lo tanto, usted debería ser digamos, un fanático, un soportador de la opción de apruebo para que esto no ocurra. Un abanderado, digamos. Aclare su carta, Juan Carlos, porque usted efectivamente está confundido. A ver, el tema central
que aquí ocurre cuando se comienza a discutir esta situación es que no se atienden a los argumentos que se están colocando sobre la mesa, sino lo que interesa es lo que tú estás planteando, Sergio. Diga, ¿usted está por el apruebo o no está por el apruebo? Si usted está por el apruebo, usted es un amarillo, usted es esto, usted es este otro, todas las penas del infierno para este traidor. Claro. No, estimado, no se trata de eso. El problema fundamental se trata de entender el proceso histórico sobre el cual estamos cabalgando y sobre el cual vamos andando. Y cuáles son las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos, como grupo, como partido, como organizaciones en esa situación. Por lo tanto, no es que porque yo diga que si gana el rechazo va a haber una situación de regresión o de involución política a situaciones, ¿cierto?, que ponen en duda la existencia misma, comillas, de la democracia. Pero entonces, ¿por qué ocurriría eso, Juan Carlos, si quedaríamos igual que como estamos ahora? Yo no veo cuál es la... Bueno, pero si es lo mismo, ¿usted cree que hoy día estamos en una situación más democrática que antes? ¿Cuándo hemos estado más democráticos? Yo digo en esa misma, por eso hay que leer bien. El tema es que leer por Sergio. Entonces, yo lo digo que Chile ha vivido situaciones de involución democrática muchas veces en la historia política. Una de ellas fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en el 47 al 58, que hizo que el régimen político existente pasara a ser una democracia autoritaria electoral, ¿cierto? Que es un tema específico de restricciones con un campo de concentración en Pisagua. Y esa es una situación interesante, porque lo decíamos tiempo atrás, mucha gente siguió considerando a ese régimen como democrático. Y yo nunca he considerado al país Chile una democracia como otros lo han hecho. Yo siempre he sido que no ha sido un país democrático y ni ha tenido un régimen político democrático efectivo, incluyente, participativo, etcétera. Yo lo que he dicho que la democracia, el periodo más democrático que tuvo la sociedad chilena va entre el año 1967 y 1973. Por lo tanto, estoy hablando de la forma como se organiza el régimen político. Y de ganar el apruebo, ¿esto cambiaría, Juan Carlos? Yo quiero saber cuál es su evaluación. No usted lo que quiere es, como todos los periodistas, que quiere es que yo le diga que yo voy a votar a cuña, pues. No voy a eso votar está detrás de la cuña. Pero no quiere escuchar argumentos, y eso es lo que es equívoco. Lo que se lo escuché el capítulo pasado, Juan Carlos. Ahora, yo digo en esa misma entrevista, yo digo, mire, lo que ha pasado, más allá que esta constitución tiene normas que producen, desde el punto de vista del análisis politológico y sociológico e histórico, un nuevo régimen político, que no es la democracia protegida. Usted vivió durante 30 años en una democracia protegida. Si usted votó durante estos 30 últimos años por diversos gobiernos, votaba por gobiernos que proponían en práctica la democracia protegida. Usted votó por la mantención de la Constitución de 1980. No digo que tú, lo estoy diciendo en términos generales. Toda esa gente que votó por la concertación. Pero estuvo buena parte en Estados Unidos en esa época, además. Todo eso, todas esas personas mantuvieron un régimen de democracia protegida. Acá se abre la posibilidad de tener un régimen político que es más, inclusive, yo lo digo en la entrevista, inclusive comparadamente con el régimen político existente entre el año 1970 y 1973, más avanzado. Juan Carlos, Felipe quería hacer una observación. Eso es lo que yo digo. Sí. Si ustedes escuchamos perdón, Felipe, el argumento, podremos entender cosas que a veces no se entienden. Está claro. Felipe. A ver, ordenemos un poco el debate. Yo creo que respecto de la posibilidad que podría abrirse ahora, yo lamentablemente creo que la revuelta de octubre del 2019 fue dilapidada por las fuerzas políticas que teóricamente podrían
haber hecho un buen uso de ella, que serían básicamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, en lugar de buscar darle orgánica, proyecto, dirección a ese movimiento social, se subordinan al esquema de las dos derechas que muy maquiavélicamente elaboran el 15 de noviembre y de esta Asamblea Constituyente trucha, y se subordinan completamente. Y si estamos en un marco en el cual todos los grandes medios de comunicación son de derecha, donde el poder económico lo tiene la derecha entera, entonces era muy difícil, pero por lo menos podía haber una expectativa democrática si las fuerzas políticas de izquierda se hubieran tomado en serio, y no lo hicieron. Y yo creo que eso ya se desaprovechó. Yo creo que ya vamos a necesitar un nuevo proceso en años posteriores, pero este proceso yo creo que está liquidado. Y tan liquidado que se expresó también en la subordinación total respecto al quórum de los 2/3, en el regalo que ahora le hacen al viejo Congreso para que concretice la nueva Constitución. Yo creo que esas son más bien consecuencias que causas. Son consecuencias de la subordinación que hizo la izquierda a las derechas el 15 de noviembre. O sea, estamos viviendo eso. Así como hubo, después del triunfo en el plebiscito del 88, hubo una subordinación mucho más engañosa, pero hubo una subordinación clara de la concertación a la derecha, porque hubo también un viraje ideológico. Ahí se ha reconocido que hubo un viraje ideológico de la concertación, de la dirigencia de la concertación, en relación al modelo neoliberal. Y así nos engañaron durante muchos años. Y ahora estoy viendo que hay la perspectiva de un nuevo engaño. Eso es lo que me causa desazón, pero ya lo tengo asumido. O sea, creo que este proceso no abre perspectivas. Yo creo que ya están cerradas las perspectivas con todo lo que se ha hecho en estos 2 últimos años. Yo creo que hay que ser realista. Yo sé que siempre la gente quiere ser voluntarista, y yo sé que siempre la gente es humano eso. Es doloroso constatar que en esta etapa fracasamos. Yo creo que hay un fracaso histórico-político después de la revuelta. La perspectiva que pudo generar la revuelta, yo creo que se acabó. Y lo más patético es lo que dice Gustavo, o sea, cuando vemos un gobierno que se supone un gobierno del Frente Amplio, que se entrega mansamente a las inquietudes y miedos de la derecha, y nombran a un Mario Marcel, y hacen lo que están haciendo, y Pacheco hace lo que está haciendo, y nombran a Pacheco, y Pacheco hace las cosas incluso sin consultar al gobierno, bien o mal hechas, pero hace lo que quiere, y Boris le da lo mismo, o sea, es una entrega a la derecha económica, tanto a nivel de darle a la derecha la reglamentación de la nueva Constitución, como las orientaciones económicas y sociales de este gobierno. Entonces, yo en ese sentido soy bastante... esa es mi conclusión, o sea, que en este proceso, para las perspectivas democráticas profundas, yo creo que tengo discrepancias con ustedes. Yo no soy marxista, yo soy más bien de centro izquierda, pero centro izquierda real, pues, de Estado de Bienestar, etcétera, etcétera. No de esta porquería que hemos tenido en estos años. Tenemos diferencias ideológicas importantes, pero curiosamente parece que yo soy más crítico, por lo menos que Juan Carlos, en el sentido de qué se puede esperar en esta situación. Yo creo que no podemos esperar, como digo, nada sustantivo. Que ahí te equivocas. Juan Carlos, pero me toca a mí. Yo quiero hacer solamente una observación de una pregunta que ha hecho muchas veces Juan Carlos en este programa y que nunca hemos tenido la oportunidad de tratarla, sobre todo porque ya tenemos que ir cerrando el programa. Él ha planteado varias veces de que, entonces, ¿qué hacemos?
¿ah? Porque no tenemos fuerza política para hacer una revolución, entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera es inclinarnos ante este proceso institucional, pareciera, ¿no? Yo, el discurso, el razonamiento que hay detrás de eso, la verdad es que en distintos sectores de izquierda, y cuando hablo de sectores de izquierda, estoy excluyendo a aquellos que están en el gobierno. Finalmente, el razonamiento que hay detrás es la impotencia. ¿Mm? Hay un documento, me parece que me lo hizo llegar Rafael Agassino, Sí. es del referente político y social, donde ellos dicen que no están ni por el apruebo ni por el rechazo. Eh, y hay una serie de otros grupos políticos, entre ellos el MIT, de María Rivera. Están como yo entonces. Claro, una cosa así como Portales, exactamente. Y el Y MIT, chicha de limonada, diría Víctor Jara. claro, el MIT, por ejemplo, que es el Movimiento Internacional de los Trabajadores, donde milita María Rivera, está deliberando sobre qué postura tomar frente a esto. Lo que revela que en realidad esta discusión que nosotros tenemos acá se replica en muchos sectores y precisamente el punto es ponderar si corresponde o no votar a prueba. O sea, sobre esta cuestión hay discusión. Esto no es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros solamente. Y yo creo que en realidad, yo lo que objeto del documento del referente político social son dos cosas. Primero, creo de que la idea de decir yo no estoy ni en el apruebo ni estoy en el rechazo se ubica siempre en el terreno electoral. A mí me parece que es necesario formular un planteamiento más global respecto de la gran operación política que supone el plebiscito y caracterizarlo como un proceso fraudulento. Y en ese sentido, tomar una determinación respecto del proceso en su conjunto. Pero esto no significa que a uno le dé lo mismo que gane uno, que gane el otro, porque indudablemente va a ser distinto. El punto es si esa diferencia es suficiente para que una corriente que se reclama revolucionaria pueda tomar posición frente a esto. Porque en realidad, y aquí respondiendo directamente a la pregunta un poco retórica y un poco real de Juan Carlos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pero lo que hay que hacer es una revolución. Acá lo que hay que hacer es destruir el Estado, hay que expropiar a la burguesía, tienen que gobernar las asambleas de trabajadores. Vale decir, el programa socialista tradicional, ¿no? Alguien me decía, no sé en qué espacio, de que Vitale había sido superado por los historiadores del año de la década de los 90. En mi opinión, Vitale no ha sido superado, como en general el marxismo no ha sido superado, y esto no es un problema digamos, etario, sino que es un problema de clase, en tanto su planteamiento de revolución social, que es inédito dentro de la historiografía en el país, no ha sido superado. No, yo creo, por ejemplo, que los cánones que sostiene Salazar al respecto no lo dejan dentro del marco del liberalismo burgués. Todo su planteamiento sobre la Constitución, él antes de este proceso hizo unas giras por distintos lados explicando cómo se hacía una asamblea constituyente. Ese tipo de planteamientos están bien dentro del marco de concepciones democrático-burguesas, pero no tienen nada que ver desde una concepción marxista, revolucionaria, que lo que apunta precisamente es a dar respuesta a este problema político que el proceso electoral, y en esto creo que no tenemos debate nosotros, no está dando respuesta en concreto. Ahora, Juan Carlos. Mira, sí, yo tengo la impresión, y vuelvo a insistir sobre este punto, que hay que ser capaces de leer adecuadamente el periodo. Yo creo que una de las grandes cosas que nos enseñó este señor que escribió un librito que tengo aquí, que lo he estado leyendo, El quehacer, de Vladimir Ilich Ulyanovich Lenin, ¿cierto? Hay que hacer un diario, decía. Es tratar de entender cuál es la contradicción principal del periodo, de este periodo que estamos viviendo, especialmente desde el 4 de julio, no estoy hablando ni siquiera atrás del 4 de julio, ¿cierto?, del año 2021 hasta ahora, el 4 de julio de este año y hasta el 4 de septiembre. ¿Qué es lo que las masas, los trabajadores, los sectores subordinados deben hacer para poder dar pasos hacia adelante para lograr, ¿cierto?, avanzar en la lucha social por una sociedad más justa, mucho más igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El documento que entrega, el documento que fue elaborado por la agrupación que tiene Rafael Acasino, genera cierta discusión, genera una idea de que es, bueno, si no votamos a favor del apruebo, ni tampoco votamos a favor del rechazo, porque sería imposible que esos sectores fueran a votar por el rechazo. Entonces, anulemos. Julián Alcayaga está por el rechazo, Juan Carlos. Sí, él está por el... Sí, él está. Si yo escuché la intervención y me parece grave que una persona que tiene una ascendencia sobre ciertos sectores llame al rechazo. No estoy diciendo que tampoco tenga, si no está de acuerdo, no tenga por qué llamar a favor del apruebo, sino que, bueno, ahí está el tema. El tema central. Si yo no llamo a favor del rechazo, debiera llamar al apruebo. Pero si yo digo no voy a llamar tampoco al apruebo, como dice Felipe, por todas las razones que, uno, claro, pero estamos en un problema técnico, si ustedes quieren. Técnico-político. Bueno, el plebiscito está fechado. Tiene fecha de realización. Tiene una condición que no ha tenido ninguna de las otras del año 2012 en adelante elecciones. Tiene que ser obligatorio. Tiene que ir a votar la gente obligadamente y pronunciarse por A o por B. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos a orientar? Yo me pregunto, ¿cómo vamos a orientar nosotros que somos críticos, nosotros que asumimos algún papel de intelectual orgánico, qué sé yo? ¿O nos arrogamos la posibilidad de interpretar estos procesos? Porque eso es lo que hacemos, nosotros nos arrogamos la posibilidad de interpretar y entregar una opinión y hacerla pública. Y otros la escucharán, estarán de acuerdo o no con nosotros, qué sé yo. Pero tenemos que, como dice Lenin en este trabajo, ¿cómo orientamos a la clase trabajadora, a las masas subordinadas en una cosa? Si yo le digo, en el supuesto caso, esto es un engaño, como ha sido toda la historia de Chile desde 1810 en adelante, ¿ah? Es un engaño, váyase para la casa, la gente se puede ir para la casa. Y vamos a tener el 60% al tiro Portales, el 60 o 70% de la gente absteniéndose. Pero van a votar 30% y ese 30%, de acuerdo a la legalidad existente, buena o mala, van a hacer que ese plebiscito sea legítimo. Pues. Y eso va a ser la instalación a través de un mecanismo menos democrático de lo que dice Portales de los 2/3, que yo concuerdo con él, ¿cierto? Porque van a ser el 30 o 35% de la población que va a votar y no va a... Miren, fíjense, si gana el nulo como lo plantea, o el blanco como lo plantea Agacino, ¿cierto? Se impone quien gane. Independiente si gana con el 20% o gane por el 18%. Da lo mismo. Juan Carlos, que el punto acá es que hay gente que opina que lo que se está jugando en el plebiscito no hace ningún cambio. Para esa gente, como el caso de la opinión de Felipe Portales, que pase lo que tú dices no es ningún drama. Ah, no, sí, por cierto. Sí. Y para mí tampoco. Pero a mí tampoco. Felipe está pidiendo la palabra. Felipe está pidiendo la palabra. Pero déjame aclarar un punto. Para mí tampoco. Eso es lo que yo no te entiendo, porque tú dices que va a haber una involución democrática. Pero es que no es una cosa es una cosa efectiva, estimado. Si no es una cuestión de que yo lo quiera decir porque yo, Juan Carlos, sino los datos, la interpretación histórica te lo entrega. Ahora, si gana el rechazo y se impone, va a haber lo que está ocurriendo ahora y otras situaciones más brutales que puedan darse. Felipe quiere hacer una observación. Ahora, si gana la prueba, puede seguir lo que dice Felipe, pero en ninguna de las cosas cambia la condición capitalista que tiene este país. Y eso siempre yo lo digo Felipe, disculpe. Y yo lo digo, la lucha por la democracia socialista continúa, no se frena. Bien. Felipe. Sí, yo creo que Juan Carlos le da excesiva importancia al tema electoral. Yo creo, bueno, de acuerdo al planteamiento que dice, yo creo que se socavó la posibilidad de que tenga mayor sentido el aprobar o rechazar esta nueva constitución, porque en ambos casos va a ser la derecha la que va a
gestionar ese triunfo o esa derrota. Entonces, desde ese punto de vista, me parece poco realista generarle expectativas a la gente respecto de este proceso. Aquí no hay un mal menor. Aquí da lo mismo y puede llegar a dar lo mismo, y eso no debiera afectarnos. O sea, si es un proceso viciado, efectivamente da lo mismo. Y eso es lo que yo creo que hay que asumir, y hay que asumir las tareas futuras en el sentido de, bueno, tenemos diferencias ideológicas, pero creo que tenemos como una aspiración a llegar por lo menos a un sistema democrático en Chile. Y creo que para llegar a un sistema democrático lo primero que hay que hacer es esclarecer la realidad. Y entonces todo lo que hagamos en función de esclarecer la realidad y de terminar con los engaños sistemáticos que han habido en estos 30 años, porque yo difiero, yo creo que entre el 58 y el 73 hubo un sistema democrático incipiente, todo lo que uno quiera, pero efectivamente había relevancia en la votación. Y tanto así que la gente se entusiasmaba. ¿Ustedes se acuerdan? Había, cada 3 casas había un letrero. Ahora hay más letreros, se vende o se arrienda, desde hace muchos años. Yo me preocupaba de ver, había más letreros, se vende o se arrienda que candidatos puestos en las ventanas. O sea, ahora hay que pagar para que le pongan un letrero. Ahora hay que pagar para que le pongan un letrero. Claro. Claro, es que entonces, es la neoliberalización de la sociedad. Para Sergio, que es más joven, oye, era un entusiasmo porque la gente se daba cuenta que votar era importante, hacía la diferencia. Ahora no hace ninguna diferencia. Y eso es lo terrible. Yo la única diferencia que hice es para que no llegara el monstruo de Kast nomás. Pero sin cero ilusión con Boris, yo lo planteé. Votar por Boris es votar por la nada misma, pero no es votar por lo terrible que puede ser Kast. Si gana el rechazo para usted, Portales, no hay una gran, no hay ninguna cosa terrible, dice usted. ¿Qué cosa? Si gana el rechazo. No cambia nada, en absoluto, nada. No, ¿qué va a haber? Incluso se está preparando la idea de que puedan cambiar la Constitución más fácil, etcétera, etcétera. O sea, no, nada. Por lo que valga, pero no, aquí no da lo mismo lo que uno va a hacer. Yo voy a ir a escribir por qué estoy en contra de este proceso en el voto, claro, sí. Compañeros, estamos llegando al cierre de este programa. La idea es que puedan intervenir cada uno de los panelistas y puedan exponer alguna conclusión, alguna cosa que se les haya quedado en el tintero y que puedan y que les parezca importante. Como también hacer alguna, como ya hemos dicho otras veces, alguna cosa que esté fuera derechamente del tema de lo que se ha tratado, como alguna invitación, algún análisis crítico, alguna recomendación de algún libro, o inclusive alguna película, ¿no? Que hayan visto. Eso. Le cedo la palabra a Juan Carlos para estos efectos. Bueno, para terminar esta interesante conversación, discusión, polémica, debate, etcétera, tiene que decir simplemente que la sociedad chilena nuevamente está en un momento en que tiene que definir, y nosotros, por mucho que podamos interpretar abiertamente este proceso en forma correcta o inadecuada, con voluntarismo o sin voluntarismo, como sea, con ideología dura, con ideología blanda, posmoderna o moderna, la gente va a decidir. Y curiosamente, si la gente vota, como lo hizo masivamente en 2 oportunidades dentro de las 10 elecciones que se han registrado en los últimos tiempos, parece ser que se inclina por lo que ni Portales señala, ni que lo que Gómez señala. Es decir, parece que la gente, o lo que Gustavo señala, parece que nuestras 3 posiciones no tienen mayor aceptación entre la ciudadanía que vota. Y parece ser que tampoco la tenía entre la gente que no vota, porque votaron por contra Kast, pero eligieron a Boric. Y yo no voté por Boric, y creo que Gustavo tampoco lo hizo, de manera entonces que
que Sergio no sé si lo hizo o no, pero tenemos una posición muy clara contra este gobierno, porque yo hago la separación lo que es el gobierno y sus nefastas consecuencias y su nefasta torpeza de lo que es el proceso constitucional, que yo no le doy el nombre de constituyente porque no lo fue, porque tenía limitaciones, etcétera, pero los vamos tal vez a llevar a una sorpresa en suponer que la Gallá vota de manera engañada o imaginada y vota lo que ellos estimen, y esa es su decisión. Nosotros podemos estar de acuerdo con lo que vayan a votar o no, pero va a ser su decisión. Por lo menos yo tengo claro que, como siempre lo he dicho y como siempre lo he planteado, este momento es un momento de inflexión política y creo que es importante tener algo que decir, pero no decirlo así como hicieron con el voto a Boric, porque yo planteé también la necesidad de que si vamos a votar, si íbamos a votar por Boric, había que exigirle un gobierno de transición. Y acá no se le exigió, se le entregó un cheque en blanco. Entonces también hay que asumir esos errores políticos que se cometieron. Ahora, esto se va a saber el 4 de septiembre y vamos a argumentar todo lo que tenemos que argumentar a favor de las estructuras de oportunidades políticas que se abren, porque ahí hay que saber jugar en la nueva cancha que se está estableciendo. Sea engaño o no sea engaño, hay una nueva cancha. Esa es la realidad. Muy bien. Con una alusión deportiva termina Juan Carlos su intervención sobre las canchas. Everton y Colo-Colo van a 1 en todo caso. Muy bien. Felipe, por favor. Y yo voy a terminar nuevamente discrepando. Yo creo que objetivamente este plebiscito no va a significar nada sustantivo para el país. Obviamente la gente va a tener que ir a votar, es obligatorio. Y yo diría que por último, si quiere, que yo creo que tanto el apruebo como el rechazo pueden tener cosas positivas. Dentro de la poca relevancia que tienen. El apruebo podría entusiasmar más a la gente, el rechazo podría entusiasmar más a la gente para una nueva protesta, en fin, no. Por eso yo creo que anular puede ser lo mejor, pero da lo mismo. O sea, yo le diría a la gente que no se aflija porque en este proceso objetivamente no se va a decidir nada sustantivo. Don't worry. Por lo tanto, subjetivamente, haga lo que más crea conveniente, pero sobre todo trate de ilustrarse en términos de que esto está diseñado de tal forma que el modelo chileno permanezca básicamente igual. Yo creo que es muy importante eso. Sergio, también desde las tinieblas quiere decir algo, ¿no? Sí, no, y usted sabe que con mis desviaciones periodísticas hacen que yo haga este tipo de preguntas, pero el señor Portales tuvo la valentía de confesar que lo que iba a hacer ese día frente al plebiscito, frente al papelito ese, y yo no sé qué va a escribir, si va a dibujar algo. No voy a escribir algo serio. Ya, perfecto, está bien, Portales que lo aclare porque hay gente del auditorio que después empieza a decir que usted está llamando a hacer dibujitos en el volante y me parece positivo que... el señor Felipe Portales ha dejado claro lo que va a hacer ese día. Yo también, Sergio, voy a poner algo serio. Yo también voy a poner algo serio. Ya pasó la época del Walt Disney. Ya hubo suficiente chacota. Tenemos dos integrantes que consideran que no se está jugando ninguna gran cosa en el plebiscito, pero que aclaran que ellos lo que van a hacer ese día. Entonces yo me sigue quedando la duda, señor Juan Carlos. Usted tiene ahora una oportunidad histórica. Como usted considera que aquí se está jugando mucho, queremos saber qué es lo que va a hacer ese día del plebiscito. Nos faltan 2 meses y todavía no he tomado la decisión. Tiene que pensar, tiene que reflexionar. Está como Vicky Book. Gómez Leito se va a ir a la montaña. Perdóname, Gustavo, pero déjame decir algo. Yo, cuando tomé la decisión de no votar en el 88, no voté. Y dije, no voto nunca en el
bajo la Constitución Política de 1980, cualquiera sean las condiciones de existencia. Bien. Nunca he votado en la democracia protegida. Risenberg tampoco por razones distintas, ¿eh? Bueno, podrá hacerlo, pero yo no lo he votado nunca. Por lo tanto, en este instante, una persona que ha tenido, yo tuve una opción, la señalé por escrito, la puse porque rompía mi austricismo electoral cuando postulé para ser candidato de la lista del pueblo, como para diputado. Señalé ahí las razones. Y creo y estimo, señor Sergio Risenberg, que hay razones suficientes para pensar y considerar la posibilidad de que yo pueda concurrir al local de votación que me tiene asignado en algún momento si yo lo estimo conveniente. Lo acompañaremos, Juan Carlos. Pero eso va a ser, usted lo va a saber el día 4 de septiembre, cuando nos reunamos en la tarde, a las 19 horas, seguramente, para hacer el análisis político alrededor de una Pilsen, ¿no? Lo haremos con una Pilsen, con un mate, con lo que sea, pero ahí usted, señor presidente, va a conocer. Pero yo tajantemente anti-concertación, anti-democracia protegida, anti-neoliberalismo, anti-todo. Porque no le he prestado para marcar lo que ha dominado en Chile durante 30 años. ¿Y el señor Risenberg qué va a hacer? Yo no voy a estar en ese momento, no voy a viajar al país. Yo me mantengo, yo pienso un poco como usted, señor Felipe Portales, para serle sincero. Yo la verdad es que estoy tranquilo, pase lo que pase, lo que a mi grupo de social, digamos, no le va a ocurrir nada, y eso me deja tranquilo. Risenberg, está la situación de Franco Parisi un poco usted, ¿no? Yo, señor, no tengo problemas de mesa. ¿Tú no estás en Chile, Sergio Risenberg? ¿Tú no estás en Chile? En este momento no, va a estar en Estados Unidos. Pero él sale y vuelve, está todo el tiempo viajando. Esta semana estoy afuera. ¿Y el 4 de septiembre va a estar afuera? Yo creo. Porque uno nunca sabe, usted sabe, la gente se revoluciona, empieza, y a mí esas cosas no me gustan. Yo quería agradecerle al señor Juan Carlos porque de todas formas esa postura es muy buena para el rating, porque permite que mantener la atención del público esperando cuál va a ser su decisión en el plebiscito al 4 de septiembre, lo que nos va a aumentar la sintonía probablemente. Podríamos hacer una campaña inclusive, ¿no? Una campaña a través de las redes sociales. ¿Qué vota Gómez Leighton? ¿No? Exacto, esa va a ser la gran pregunta. Bueno, nos vemos. Va a ser más importante que el apruebo o el rechazo. ¿Qué va a hacer Gómez? Exactamente. Bueno, quedamos en eso. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, Sergio Risenberg Cohen, desde la playa californiana, donde en este momento se encuentra, y que es la playa de Malibú. Esto es una infidencia para nuestros auditores. Él comparte una mejorita con Julia Roberts. Comparten, digamos, el patio, los patios traseros se tocan. Ahí donde está Sergio Risenberg pensando siempre en las nuevas ideas para este programa. ¿Cómo te envidio, Sergio? Te envidio totalmente. Yo me iría para allá contigo a pensar nuestras diferencias, compañeros. Exactamente. Chao, Felipe. Chao, Sergio. Chao. Chao.